Hola, hoy en Todo de Mate explicaré el algoritmo de Euclides así como su prueba. La primera pregunta natural sobre ese algoritmo es ¿para qué sirve? La respuesta es que nos permite encontrar el máximo común divisor o MCD de dos números enteros A y B, que se suele denotar entre paréntesis A dos puntos B. Luego, ¿en qué consiste? Este consiste en aplicar sucesivamente el lema de la división. Para estudiar cómo funciona, imagina que se quiere encontrar el máximo común divisor de A y B. Recuerda que el MCD de dos números es el mismo que el del valor absoluto de dichos números, por lo que sin perder generalidad asumiré que A y B son positivos. El primer paso del algoritmo es aplicar el lema de la división para dividir B por A, y así se obtiene al cociente Q1 y al residuo R1 que es menor que A. El siguiente paso es aplicar nuevamente el lema de la división para dividir A por R1, es decir, dividir al actual divisor A por el actual residuo R1. Al hacer esto se obtiene el cociente Q2 y el residuo R2 que es menor que R1. Luego nuevamente se aplica el lema de la división para dividir al actual divisor R1 por el actual residuo R2. Así se obtiene al cociente Q3 y al residuo R3 menor que R2. Y como pueden imaginarse, el siguiente paso será dividir R2 por R3. Pero nos preguntamos, ¿cuándo se termina el algoritmo? Y para responder a esto, imagina que se continúa sucesivamente el proceso anterior hasta que en un paso n más 1 se obtiene un cociente qn más 1 y un residuo rn más 1 menor que el residuo anterior rn. En este paso nuevamente se divide al actual divisor Rn entre el actual residuo Rn más 1. Al hacer esto se obtiene el nuevo cociente Qn más 2 y el residuo Rn más 2. Pero en este paso ocurre que este nuevo residuo es 0. Y por el lema de la división se cumple que Rn más 2 es estrictamente menor que Rn más 1. Cuando esto ocurre, es decir que llegamos a un residuo 0, entonces el algoritmo termina. Después se busca al último residuo no nulo y el MCD de A y B es este residuo Rn más 1. Ahora veamos la prueba. Se deben probar dos cosas. Primero, que el algoritmo termina y segundo, que en efecto el último residuo no nulo es el MCD de A y B. El algoritmo siempre termina, pues la sucesión de residuos RI es una sucesión estrictamente decreciente de enteros no negativos, ya que recordemos que cada uno de ellos es mayor o igual que 0, y por la cadena de desigualdades que se forman al haber aplicado sucesivamente el lema de la división, se tiene que R1 es mayor que R2, que a su vez es mayor que R3 y así sucesivamente Rn es mayor que Rn más 1. Y ya que una asociación estrictamente decreciente de enteros no negativos siempre se detiene, entonces existe un n tal que Rn más 2 es igual a 0. Y es en ese momento que el algoritmo se termina. Ahora resta probar que en efecto el MCD de A y B es el último residuo no nulo Rn más 1. Para esto, primero recordar que el MCD de A y B es el mismo que el de B y A. Además, una de las propiedades del MCD establece que si B es un número distinto de 0 y se puede escribir al número A como B por Q más R, entonces el MCD de A y B es el mismo que el de B y R. Es decir, el MCD de los números B por Q más R y B es el mismo que el de R y B. Aplicando esta propiedad en la primera igualdad, tenemos que el MCD de A y B es el mismo que el de R1 y A, que a su vez es el mismo que el de A y R1. Luego, aplicando la misma propiedad en la segunda igualdad, se tiene que el MCD de A y R1 es el mismo que el de R2 y R1. Y así podemos continuar en la cadena de igualdades y se llega finalmente a que el MCD de A y B es el mismo que el de Rn más 1 y Rn más 2, es decir, el MCD de Rn más 1 y 0, que es igual a
Rn más 1. Y así se ha probado que el MCD de A y B es Rn más 1, por lo que el algoritmo de Euclides funciona. Una forma de esquematizar este algoritmo en una tabla es la siguiente. Se inicia colocando B y A en la tabla. En la fila superior se van colocando los cocientes obtenidos en el algoritmo y en la fila inferior se colocan los residuos. Como muestra la primera igualdad, al dividir B por A se obtiene el cociente Q1 y el residuo R1. Luego, según el algoritmo, se divide A por R1, por lo que se pasa el residuo R1 a la segunda fila, y al dividir A por R1 se obtiene el cociente Q2 y el residuo R2. Luego, nuevamente, pasaremos el residuo R2 a la segunda fila. Ahora se divide R1 por R2 y se obtiene el cociente Q3 y el residuo R3. Así sucesivamente se continúa, se divide el residuo Rn-1 entre Rn y se obtiene el cociente Qn+1 y el residuo Rn+1. Luego se pasa el residuo Rn+1 a la segunda fila y se divide Rn por Rn+1, obteniendo el cociente Qn+2 y el residuo Rn+2, y este residuo es igual a 0. Y el último residuo distinto de 0, Rn+1, es decir, el último residuo distinto de 0 de la tercera fila, este es el MCD de A y B. Ahora veamos un ejemplo para calcular el MCD de dos números concretos. Se encontrará el MCD de 110 y 46 y usaré la tabla anterior para organizar cocientes y residuos. Se inicia con 110 y 46. Al dividir 110 por 46 se obtiene que 110 es igual a 46 por 2 más 18. Al igual que antes, se coloca en la fila superior a los cocientes y en la inferior a los residuos. El cociente aquí es 2 y el residuo es 18. Ahora se pasa el residuo 18 a la segunda fila y se dividirá 46 por 18. Así se obtiene que 46 es igual a 2 por 18 más 10, por lo que el cociente es 2 y el residuo es 10. Nuevamente se coloca el residuo 10 en la segunda fila. Y ahora se divide 18 por 10. Así se obtiene que 18 es 10 por 1 más 8. Entonces el cociente es 1 y el residuo es 8. Luego se traslada 8 a la segunda fila y se divide 10 por 8, obteniendo que 10 es igual a 8 por 1 más 2. Entonces el cociente es 1 y el residuo es 2. Luego se pasa 2 a la segunda fila y se divide 8 por 2. Aplicando el lema de la división se tiene que 8 es igual a 2 por 4 más 0, por lo que el cociente es 4 y el residuo es 0. Ahora que se ha llegado a un residuo 0, el algoritmo termina y se busca el último residuo no nulo, que en este caso es 2. Y este es el MCD de 110 y 46. Así se concluye que el MCD es 2. Y hemos terminado la explicación del algoritmo de Euclides. Recuerda compartir el video y suscribirte al canal.